Hola hermanos, les invito a que por favor abran sus Biblias en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 vamos a leer y estudiar juntos en esta mañana del verso 9 hasta el verso 14. Lucas 18, verso 9 al verso 14. Dice así la palabra de Dios. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Esta es una parábola que enseñó nuestro Señor Jesús, que quedó registrada por Lucas, acá para que enseñarnos a nosotros también. Antes de comenzar, podemos decir que una parábola es una historia no real, donde el narrador, en este caso Jesús, toma elementos de aquel tiempo, o sea, elementos para dar el contenido de la parábola que todos conocen, o sea, todos se entienden de lo que está hablando. Y el propósito de esa historia es enseñar una verdad espiritual a su audiencia y también a nosotros, sin dudas. Esta parábola, la que nosotros vamos a estudiar hoy, nos enseña quién es justificado y quién no lo es. Eso es lo que nos enseña. O sea, responde a la pregunta: ¿cómo ser justificado? ¿O cómo una persona se reconcilia con Dios? A esa pregunta responde esta parábola que Jesús enseñó. A la pregunta que encontramos allá en Job 9.2: ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Si nosotros pensamos bien, es una gran pregunta y tal vez la mejor pregunta que una persona se puede hacer si realmente y sinceramente tiene un deseo genuino de conocer la respuesta para hacerla propia. Es una pregunta tremenda, importante, de vida o muerte, podemos decir. Porque justamente decimos esto porque hay un abismo tremendo entre el hombre y Dios. La Biblia dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, diciendo que todos los hombres pecaron, por cuanto todos pecaron, están descalificados, destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Dios es santo y el hombre es pecador, o totalmente opuesto. Dios es muy limpio de ojos, dice la Biblia. Es más, este Dios que es muy limpio de ojos, que es santo, exige perfección para todo aquel que quiere estar en su presencia. Dice en Santiago 2.10 que el que guarda toda la ley y ofende en un punto se hace culpable de todos. Dice también la Biblia en Efesios 2 que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿cómo un hombre puede estar justificado delante de Dios? El hombre es pecador, Dios es santo, no es por obras. Entonces, ¿cómo un hombre puede estar justificado delante de Dios? ¿Es posible que eso ocurra? Por eso dijimos que es una gran pregunta y hacemos bien en prestar atención a la respuesta a esta enseñanza de Jesús. Aunque en el mundo nosotros vemos gran cantidad de religiones, la realidad es que el mundo está dividido en dos categorías, siempre hablamos de esto, en dos grupos. La Biblia también lo enseña. La Biblia nos habla de los justificados y los no justificados, o de los, podemos decir, los salvos, los no salvos, los justificados, los que van a condenación. Por ejemplo, allá en el Salmo 1 nos habla de dos hombres, nos habla de dos caminos y dos destinos. Dos hombres, uno por un camino que evidencia que ha sido justificado, otro por otro camino que evidencia que no ha sido justificado, y el destino que les espera, uno es el cielo, la eternidad con Dios, y otro es la condenación eterna. El mismo Jesús enseñó en el Sermón del Monte acerca de dos puertas: una puerta estrecha que lleva a la vida, una puerta ancha que lleva a la perdición. También nos habló de dos caminos que se correlacionan con las puertas:
un camino angosto, el que entra por la puerta estrecha, evidencia que ha entrado por la puerta estrecha porque su vida camina por el camino angosto, podemos decir el camino que evidencia fruto, que evidencia que ha sido justificado, y aquellos que entran o que caminan por el camino ancho, evidencia que han entrado por la puerta ancha, y aunque creen, lamentablemente, que están justificados y que van camino al cielo, Jesús mostró claramente que están camino a la condenación eterna. Cada uno de estos dos caminos que presenta la Biblia y que vemos en el mundo tienen sus propios criterios, uno obviamente establecido por Dios y otro establecido por el hombre. El camino ancho, el que entra por la puerta ancha, sigue un criterio que el hombre ha establecido. Los que van por el camino angosto, los que entran por la puerta estrecha, entran por la puerta estrecha conforme a lo que Dios dice, cómo se debe entrar por esa puerta. Si nosotros preguntamos a alguien, ¿cómo cree usted que va a ser justificado? Seguramente esa persona va a responder lo mismo que respondió usted, que respondí yo cuando me predicaron por primera vez, cuando no éramos creyentes, cuando no éramos cristianos, nos predicaron por primera vez, y cuando nos preguntaron cómo nosotros podíamos hacer para ir al cielo o qué pensábamos que teníamos que hacer para ir al cielo, nuestra respuesta, y generalmente la respuesta de toda persona, es nombrar ciertas obras y apunta a cierto mérito personal. Yo voy al cielo porque yo hago esto, porque yo soy bueno, porque yo no soy aquello, y todo apunta a algo que yo puedo hacer. Pero ya dijimos que la Biblia dice claramente que no es por obras la salvación, para que nadie se jacte. La Biblia habla de que uno puede tener su propia justicia, dice Pablo, derivada de la ley. Lamentablemente es una justicia propia, derivada de la ley, o podríamos traducirlo para nuestro tiempo derivada de las obras. Yo hago obras y porque hago buenas obras me considero justo, y la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe en Jesucristo. Una justicia de mérito propio, podemos decir, y la justicia que procede de Dios. Esos son los dos caminos que existen: el camino de la justicia por mérito propio y el camino de la justicia que procede de Dios. Una conduce al cielo y la otra conduce a condenación eterna. Entonces, tenemos que prestar mucha atención a lo que Dios dice y no a lo que nosotros decimos o pensamos. ¿Qué es lo que Dios dice en cuanto a la pregunta acerca de cómo un hombre pecador puede ser justificado por un Dios santo? Dios tiene la respuesta, no lo que a mí me parece, no lo que yo creo. ¿Qué es lo que dice Dios? Y tomarlo con una actitud de humildad. Si estoy equivocado, estoy pensando otra cosa, recibir la respuesta de Dios con humildad, porque Dios en su amor infinito tomó a estas personas que eran religiosas, y podemos decir que eran los enemigos de Jesús, quienes querían matar a Jesús y finalmente pidieron que sea crucificado. A estas personas Jesús les enseña esta verdad tremenda, y eso evidencia amor de parte de Jesús. Jesús los podría haber dejado en su ceguera, los podría haber dejado camino al infierno. Sin embargo, les dice una verdad tremenda, seguramente dolorosa para ellos, pero llenas de amor, porque les dijo lo que necesitaban escuchar. Estaban camino al infierno y les dijo una verdad para despertarlos, para que puedan entender que realmente no estaban justificados, que estaban siendo condenados, y que si no cambiaban de rumbo, lamentablemente sus vidas iban a ir a la perdición eterna. Entonces, ¿cómo un pecador es justificado y cómo no lo es? Es lo que vamos a ver en esta parábola. Para esta enseñanza, la parábola nos presenta dos hombres, ya se habrán dado cuenta, dos oraciones, una oración que hace un hombre, la otra oración que hace otro hombre, que a su vez evidencian, revelan qué hay en los corazones, y finalmente dos resultados que son determinados por lo que Jesús dice, por lo que Dios hombre dice. Veamos ahí en el verso 9, la audiencia dice: unos que confiaban en sí mismos como justos, así comienza.
Esto aplica a toda persona, esta frase, si bien el Señor la está diciendo por alguien en particular, aplica a toda persona que confía en sí misma para ser salvo. En algún momento nosotros estuvimos ahí. Esta frase aplica a Saulo antes de Hechos 9, cuando él creía que era justificado por su propio mérito, confiaba en sí mismo en lo que él podía hacer. Aplica a toda persona que no es salva, porque ésta tiene su propio sistema basado en mérito personal. Pero estos confiaban en sí mismos. Ahí en el capítulo 16, en el verso 14, Jesús les habla a los fariseos y les dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. Por lo tanto, Jesús le dice a los fariseos: ustedes confían, ustedes se justifican a ustedes mismos. Ustedes tienen autoconfianza, pero no solo tienen autoconfianza, acá dice también que confían en sí mismos como justos, pero a su vez desprecian a los demás, desprecian a las demás personas. Y como dijimos, Jesús no los deja en el error, sino que habla su palabra, la cual es viva y eficaz, la cual es poderosa para obrar en los corazones de estas personas, para abrirle los ojos. Y les da esta parábola que, si nosotros pensamos y nos metemos en el contexto, allá en la historia, realmente habrá sido tremenda escuchar esta verdad, porque ellos creían otra cosa. Ellos pensaban que eran justos y el Señor les va a mostrar: no, no son justos, están camino a la condenación. Y el que ustedes piensan que es injusto y que está perdido, termina siendo justificado. Realmente tremendo para la gloria de Dios. Bueno, dice ahí en el verso 10, veamos dos hombres, nos presenta a los dos hombres. Los personajes que el Señor utiliza en esta parábola no es casualidad, representa justamente los dos extremos de la sociedad judía. Los dos creían en el Antiguo Testamento, por lo que vemos, los dos hombres van al templo. Eso nos hace ver que creían en la enseñanza del Antiguo Testamento, en el sistema de sacrificio. Dice que subieron al templo, esto podríamos decir a la presencia de Dios. Allí, aunque sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente, que está en todos lados, nuestro Dios, aunque está en todos lados, sabemos que el templo, Él manifestaba su presencia en el templo que Dios hizo levantar a Salomón, o a David, y que lo hizo su hijo. Allí se manifestaba la presencia de Dios. Y dice que subieron a orar, esto es entre las 9 horas y las 15 horas, generalmente era el tiempo en que se oraba. Se nos dice que uno era fariseo, lo cual representa a la religiosidad, representa la moralidad de aquel tiempo, representa el legalismo. Ellos eran los justos, como acabamos de leer, los observadores de la ley. Hasta se dice, ¿no?, cuando uno lee libros de consulta, encuentra cosas como que tomaban vino con dientes apretados por si acaso había un mosquito, lo cual ellos consideraban inmundo, y así no se lo tragaban. Imagínense. Por eso Jesús después les dice: guías de ciego, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. O sea, estaban muy, muy atentos a lo externo, pero realmente no se preocupaban demasiado o no entendían que lo que el Señor miraba era lo interno. De hecho, en el pasaje que yo les leí de Lucas 16, Jesús les dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Y eso es lo que importa, lo que Dios dice, lo que Dios mira. No hay que estar primordialmente preocupado por lo externo sin prestar la debida atención a lo interno. No preocupado por lo que el hombre ve, por la fachada, sino por lo que Dios mira y lo que Dios dice de nuestro interior. Dios mira el corazón. Bueno, uno era fariseo, el otro era publicano, dice acá. Esto es un recaudador de impuestos. Los publicanos son los recaudadores de impuestos, que es lo mismo, según la versión que usted tenga. Junto con las rameras tenían la peor reputación. Un publicano, un recaudador de impuestos, era un judío que trabajaba para Roma, que cobraba impuestos a su propio pueblo, a los judíos, y les cobraba de más, le cobraba más de lo debido. De hecho, se enriquecía a costilla, como decimos nosotros, de su propio pueblo. Por eso eran considerados traidores, eran considerados ladrones. Tal vez los más conocidos en la Biblia, Mateo y Zaqueo.
Había un dicho en aquellos tiempos que decía así: si hay dos personas que van al cielo, estas son el fariseo y el escriba. Si hay dos personas que van al infierno, estas son el publicano y la ramera. Si hay dos personas que van al cielo, el fariseo y el escriba. Eso es lo que ellos creían. Si hay dos personas que van al infierno, estas son el publicano y la ramera. Entonces, así que a los ojos de todos, podemos decir que el fariseo merece el cielo y el publicano merece el infierno. El Señor presenta a dos hombres y la audiencia, ahí en su mente entienden ellos, antes de escuchar el desenlace, que el fariseo merece el cielo y el publicano merece el infierno. Entonces vamos al verso 11 al verso 13, ahí encontramos las dos oraciones que desnudan los corazones de estos dos hombres. Dice en el verso 11, hablando del fariseo puesto en pie, ¿sí? No hay nada malo en eso. Aparentemente estaba cerca, puede ser que estaba cerca del templo, del lugar santísimo, no adentro obviamente, pero cerca, tal vez lo más posible, porque se contrasta con verso 13 del publicano que estaba lejos, y dice que oraba para sí. Interesante, oraba para sí. Aunque nombra a Dios en su oración, nos damos cuenta que el centro, si ustedes prestan atención, el centro de la oración no es Dios. Todo lo contrario a lo que enseñó Jesús ahí en Mateo 6, lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Nada de eso, nada de eso. Este hombre estaba interesado en su propio reino, en su propia persona, se felicita a sí mismo, no alaba a Dios, sino que se aplaude a sí mismo, no pide misericordia. Este hombre está diciendo lo que pensaba y lo que creía. Su corazón está siendo revelado. Dice allí: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Así se consideraba. Y se compara con lo peor de lo peor: estafadores, injustos, adúlteros. No soy como esa clase de hombres. Sí, eran los pecados que calificaban al publicano. Su estándar para medirse no era Dios, su estándar era otros hombres. Siempre otros, la verdad, que van a ser peores. Generalmente hacemos eso nosotros. Y generalmente cuando predicamos el Evangelio nos encontramos con que las personas se comparan con otros. Yo no hice nada malo, yo no soy como los políticos, yo no soy como tales, y apunta a otras personas, y siempre la verdad que encontramos a otros que son peores que nosotros, pero la Biblia nos enseña que el estándar es y debe ser Dios. Bueno, para este hombre el estándar de medición no es Dios, no es Dios. Por eso no le pasa como a Isaías allá en capítulo 6, que cuando tuvo la visión de la gloria del Señor cayó derrumbado y dijo: ay de mí que soy hombre de labios inmundo. Automáticamente vio su pecaminosidad. O como Pedro, luego de la pesca milagrosa, ustedes recordarán, Pedro había estado toda la noche intentando pescar y no lo pudo. Luego, a la mañana siguiente, nuestro Señor le hizo tirar la red de un lado que el Señor le indicó, y dice que la red se llenó de peces. Y automáticamente Pedro entendió que estaba ante el Santo y dijo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Cuando él entendió que estaba ante la santidad de Dios, porque Jesús es Dios encarnado, entendió su propia pecaminosidad. Pero este hombre, el fariseo, ve la pecaminosidad de otros y se autojustifica a sí mismo, ve la pecaminosidad de otros y ve su propia grandeza, se cree mejor que los demás. Y luego es más específico, porque dice: no soy como esa clase de hombres, ni aun como este publicano, el de la parábola que el Señor presenta, que está en la parábola. Según él, este hombre, el fariseo, está impresionando a Dios con su vida, con su carácter. Lo que él es, según su propio criterio, está bien, está impactando a Dios. Este hombre es moral, pero también es religioso. Lo vemos ahí en el verso 12 que dice: yo ayuno 2 veces por semana. Cuando nosotros vamos a la Biblia enseña que se requería un ayuno anual, Levítico 16, pero él lo hacía 2 veces por semana, y probablemente, dicen los comentaristas, que lo hacía los lunes y los jueves. ¿Por qué?
porque en esos días, porque eran días de mercado, en los cuales había mucha gente y conociendo un poco cómo eran estas clases de hombres que buscaban ser vistos, como el Señor lo describe allá en Mateo 6, buscaban ser vistos y ser aplaudidos por los demás, probablemente los lunes y los jueves, cuanto más gente había porque recuerden que ellos no oraban y no actuaban de manera vertical para ser vistos por Dios, sino de manera horizontal para ser vistos por las personas. Y tal vez este hombre que ayunaba 2 veces probablemente lo hacía, como dicen los comentaristas, lunes y jueves, cuando había mucha gente, y también probablemente lo hacía como nuestro Señor Jesús, con rostros desfigurados para mostrar a los hombres que estaban ayunando. Ellos querían impactar y se sentían bien con su religiosidad. Dice también, doy diezmo de todo lo que gano. Ahora, eso no está mal, no está mal dar diezmo. De hecho, la Biblia lo mandaba en el Antiguo Testamento y estaba bien lo que hacía, pero no tenía, pero lo más importante es su corazón, la misericordia, el amor, todas estas cosas que son una prioridad, la dejaban de lado. De hecho, Jesús dice en Mateo 23:23, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. En otras palabras, no está mal que ofrendes, pero hay algo que no tenés que descuidar y lo descuidás. La misericordia, la justicia, la fidelidad. De hecho, en esta parábola que el Señor nos está contando, vemos que no tiene misericordia de este hombre. No soy ni como este hombre. En sus palabras podemos ver que está deseando la condenación de ese hombre. Este hombre está perdido. No hay nada de misericordia. Así que este hombre está satisfecho consigo mismo, tiene autoconfianza, se autojustifica, tiene vanagloria, es egocéntrico. Vemos que no necesita nada, no pide nada, no confiesa pecado, no pide perdón, no se ve que está arrepentido de nada, aparentemente está todo 10 puntos para él. Ahora nosotros podemos pensar, menos mal, ¿no? Menos mal que nosotros no somos como el fariseo. Podemos llegar a pensar, bueno, tenemos que tener ojo, y aunque por la gracia de Dios, lo que ya Dios nos ha salvado, no estamos creyendo en nuestra propia justicia, pero también hay que aprender, y aunque somos salvos, tenemos que tener cuidado. Aunque justificados por fe, podemos caer en una actitud similar. Aunque sabemos que no merecemos la salvación, porque la Biblia nos enseña, y si nos pregunta respondemos bien, podemos tener una actitud interna de estar pensando que, bueno, Dios me escogió a mí para salvación, tal vez y estar pensando erróneamente, incorrectamente. Tenemos que orar para mantener una actitud de humildad, de gratitud, de saber que no merecíamos, ¿sí? No merecíamos nada, y sin embargo Dios nos ha salvado. Ni siquiera debemos compararnos con otros. Sí debemos imitar a otros, debemos imitar lo bueno de otros hermanos, de otros creyentes, pero la comparación debe ser con Jesús. Y eso nos lleva a ser humildes, porque la pregunta que yo me hago cuando me comparo con Jesús en las Escrituras es, ¿soy humilde como Jesús? ¿Soy bondadoso como Jesús? ¿Soy misericordioso como Jesús? Cuando veo la multitud, ¿tengo compasión porque son como ovejas sin pastor? ¿Soy amoroso como Jesús? Y sigo haciéndome preguntas y examinando mi corazón, y la respuesta siempre es que quedo corto. Entonces eso me humilla y me lleva a clamar a Dios por gracia. Señor, por favor, ayúdame para ser más compasivo por las personas. Señor, ayúdame porque no estoy teniendo compasión, porque no estoy predicando el Evangelio como lo debo predicar. Señor, perdóname porque estoy siendo orgulloso, he notado que tengo orgullo. Señor, he dado cuenta que me estoy comparando con otro y me siento mejor. Señor, no estoy teniendo la misericordia que veo que Jesús tiene y que yo debo tener. Cuando me comparo con Jesús siempre quedo corto. Cuando me comparo con otros
puedo llegar a tener la actitud de este fariseo y pensar que soy mejor y creerme que soy mejor y sentirme bien conmigo mismo. Pero ese no es el punto. El punto siempre es aprender de otros, ¿sí? Aprender de otros las cosas buenas, las virtudes. Y si hay algo que no está bien, orar por ellos, pero siempre compararme con el Señor Jesús. Eso me va a humillar, ¿sí? Eso me va a humillar y me va a llevar a clamar a Dios por gracia. Veamos el publicano ahí en el verso 13. Dice, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Este hombre, como dijimos, era el más odiado de Israel. Si había alguien que estaba lejos de Dios, que era el último en la fila, el último de todos, ese era el publicano. Y dice que estaba de pie, eso no hay nada malo. Ahora dice que está a cierta distancia, probablemente se distanció, el fariseo estaba cerca, este hombre se pone a distancia, se aleja del lugar santísimo, de la presencia de Dios. Este hombre está lejos y sin dudas no se considera digno, se considera todo lo contrario, indigno. No está mirando a otros para compararse, sino que considera la santidad de Dios, y al considerar la santidad de Dios, considera su propia pecaminosidad. Eso es lo que vemos. Él está lejos porque se siente indigno y está en la presencia de la santidad de Dios y entiende su propia pecaminosidad. Y realmente eso es lo que ocurre cuando estamos o cuando se nos presenta se nos presentó el Evangelio y los ojos se nos abrieron a la santidad de Dios, entendimos nuestra pecaminosidad. Eso fue lo que le pasó a Pedro, eso fue lo que le pasó a Isaías. Calvino escribe lo siguiente, el hombre nunca jamás llega al conocimiento de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios y después de que lo contempla, desciende a considerarse a sí mismo. Porque estando arraigado en nosotros el orgullo y la soberbia, siempre nos tenemos por justos, perfectos, sabios y santos, a no ser que, con manifiestas pruebas, seamos convencidos de nuestra injusticia, fealdad, locura y suciedad. Pero nos convencemos si solamente nos consideramos a nosotros mismos y no a Dios, el cual es la sola regla con que debe ordenar y regular este juicio. Porque como todos nosotros estamos por naturaleza inclinados a la hipocresía, cualquier vana apariencia de justicia nos dará tanta satisfacción como si fuera la misma justicia. Calvino está diciendo exactamente lo que pasa acá con un hombre y con otro. El fariseo no mira a Dios, se mira a sí mismo y se aplaude, pero el publicano está ante la presencia de Dios, comienza a entender la santidad de Dios y entiende su propia pecaminosidad, y ahí tenemos las dos actitudes, las dos respuestas del corazón. En la Biblia encontramos pasajes como los que acabo de mencionar y aún frases como moriremos porque vimos la gloria de Dios. Cuando los padres de Sansón vieron a Dios, la gloria de Dios, dijeron moriremos. O como ya citamos, Isaías vio la visión de la gloria de Dios y dijo, ¡ay de mí! Nosotros necesitamos exponernos a la Biblia. Nosotros necesitamos ver el carácter de Dios revelado en las Escrituras y así vamos a entender más nuestra pecaminosidad. Y eso nos va a humillar y así debe ser y está bien que eso pase. Veremos la santidad de Dios y el aborrecimiento de Dios hacia el pecado. Confesaremos en humildad y clamaremos por gracia y eso está bien y eso es lo que debe pasar. Por eso necesitamos ir a las Escrituras diariamente y encontrarnos y ver la santidad y el carácter de Dios para que ocurra este efecto en nuestras vidas. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros presentamos a un Dios santo y el hombre comienza a entender su pecaminosidad. Eso nos pasó a nosotros y eso es lo que pasa. El Evangelio es poder de Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, presentamos a un Dios santo y el hombre pecador, y el hombre necesita reaccionar como está reaccionando este publicano, necesita humillarse. Bueno, eso es lo que hace la palabra de Dios, eso es lo que hace el Evangelio, eso es lo que pasó un día a nuestra vida.
Y eso es lo que el Señor está buscando, que pasen estos hombres orgullosos que se autojustificaban, los fariseos y los escribas. Dice que este hombre, el publicano, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, al lugar del trono de Dios. Es consciente de su santidad, de la santidad de Dios, es consciente de su propio corazón. De hecho, nos pasa así a nosotros, esta actitud o esta reacción que el Señor está contando, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Ustedes piensen en sus hijos cuando lo han ofendido en algún momento a usted, probablemente ellos son conscientes de que lo han ofendido, les cuesta mirarle a usted a la cara. Y estamos hablando de dos iguales, de dos personas. Imagínense cuando se entiende que uno está ante Dios, ante su santidad, acá el Señor lo está presentando como que ni siquiera quiere mirarlo, no se atreve a mirarlo, porque entiende su condición y entiende la santidad de Dios. Muy importante, podemos decir que el arrepentimiento ocurre, no sabemos exactamente, obviamente el arrepentimiento lo da Dios, pero el arrepentimiento ocurre cuando vemos la grandeza de Dios y entendemos nuestro propio pecado. Si no, no entendemos que no sabemos, si no entendemos que nos tenemos que arrepentir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos creemos justos como el fariseo, pero cuando la palabra de Dios comienza a actuar y comienza a ocurrir lo que está pasando en el publicano, comenzamos a entender la santidad de Dios, porque Dios nos va abriendo los ojos y comenzamos a entender nuestra propia pecaminosidad, y ahí, entiendo yo, ocurre el arrepentimiento. Dice que este hombre se golpeaba el pecho. Un historiador dice lo siguiente en cuanto a esta frase: era costumbre las manos sobre el pecho inamovibles, dice, cabeza agachada, pero dice acá que se golpea el pecho. Sin embargo, era costumbre las manos sobre el pecho pero inamovibles, la cabeza agachada, pero acá el Señor le agrega que se golpea el pecho. Ocurre esta frase o esto de que se golpea el pecho ocurre en esta parábola y también en Lucas 23:48, cuando la gente o todas las multitudes que se habían reunido para presenciar el espectáculo de la cruz, al observar lo que había acontecido, dice la Biblia, se volvían golpeándose el pecho. ¿Por qué se golpeaba el pecho? Bueno, aparentemente era un gesto para expresar de manera externa una angustia interna. Probablemente eso era, ¿no? Sin duda es una angustia interna y se golpeaban el pecho. Aparentemente entendían de dónde venía el pecado, del corazón. Este hombre entiende la perversidad de su corazón. Este hombre que el Señor está presentando no cree que tiene un corazón bueno, sabe que no tiene un corazón recto. Este hombre no cree que el pecado está en la superficie, sino entiende que está bien en lo profundo de su corazón. Este hombre entiende que del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las calumnias, como Jesús lo enseñó. Sabe que su corazón necesita redención, sabe que su corazón está contaminado por el pecado, sabe que necesita regeneración, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Este hombre pide piedad para con él, le está pidiendo a Dios que tenga piedad, que sea propicio de él. Y es interesante que en el original dice: Dios, ten piedad de mí, el pecador. Este hombre se considera el pecador. Sé propicio de mí, el pecador. Este hombre no está mirando a otros hombres, está mirando la santidad de Dios y se ve a él mismo como el pecador. Lo mismo que Pablo dice allá en 1 Corintios 1:15, hablando: Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Este hombre se ve como el primero de los pecadores. Este hombre está necesitado. Este hombre se ve como un pordiosero, sin familia, sin piernas, imposibilitado de cambiar su situación. Lo único que le queda es clamar por misericordia y por piedad, y eso es lo que hace. Miramos al fariseo y no tiene nada de que arrepentirse. Miramos al publicano y dice: sé propicio de mí, haz la paz por medio de un sacrificio. Eso es lo que está diciendo. Porque ese es el contexto del Antiguo Testamento, de los sacrificios del Antiguo Testamento. Lo que está pidiendo es: aplaca la ira santa tuya, Dios, por medio de un sacrificio.
Dios, haz expiación por mí, aplica el sacrificio a mi vida, eso es lo que está diciendo. Sacrificio de animales, símbolo que apuntaba a Cristo, todos sabemos. El sumo sacerdote entraba una vez al año y ofrecía sacrificio por sí mismo y por la familia, por su propia familia y por el pueblo. La sangre era derramada sobre el propiciatorio que estaba sobre el arca. ¿Sí? El propiciatorio estaba sobre el arca, la sangre era derramada y en el arca estaban las tablas de la ley que fueron quebrantadas, que son quebrantadas por por todas las personas. El publicano sabe que ha quebrantado la ley de Dios y necesita la sangre, necesita que Dios aplaque su ira con un sacrificio y le está pidiendo a Dios que aplaque su ira para con él, porque él entiende que ha ofendido a Dios, que es culpable. Y entonces cuando el sacrificio se llevaba a cabo, Dios miraba no la ley quebrantada, sino la sangre de un inocente derramada a favor del culpable. La parábola que el Señor nos está contando, o está contando y nosotros estamos viendo, no nos dice que era el sacrificio anual, no nos dice eso, no nos da esa información, pero sí deja claro que el publicano pide que el sacrificio de aquel día y que ese sacrificio lo represente a él, se le aplique a él. Este hombre entendió que necesitaba un sustituto, que él no podía hacer nada por él mismo, necesitaba un sustituto, un sacrificio por él. Tal vez entendía Isaías 53, no lo sabemos, pero es lo que la Biblia enseña. Él entendía que necesitaba un sustituto. Los dos, tanto el fariseo como el publicano, creían en el Antiguo Testamento. Los dos, sin dudas, creían en el Dios de Abraham, en el sistema de sacrificio. Uno creía que podía agradar a Dios siendo activo, ¿sí? Haciendo obras. El otro entendía que no podía agradar a Dios y que necesitaba ser pasivo y esperar que Dios haga algo por él. Uno entendía que podía hacer algo para ganar la justificación, el fariseo. El otro entendía que solo podía recibir la justificación y eso es lo que pide. Y en el verso 14 tenemos el resultado, ahí en nuestro Señor dice lo siguiente: os digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado, pero aquel, hablando del fariseo, no. Porque todo el que se ensalza, como el fariseo, será humillado, pero el que se humilla, como el publicano, será ensalzado. En un instante, observen, en un instante, como el ladrón en la cruz, este hombre, el publicano, fue justificado. En un instante, el fariseo en su orgullo se ensalzó y así estaba camino a la condenación eterna. El publicano se humilló, reconoció su pecaminosidad, su perdición ante la santidad de Dios y pidió que se aplique la expiación a él. Y dice Jesús, descendió a su casa justificado. La forma del verbo es un verbo perfecto que transmite la idea de que la justicia aplicada a este hombre es completa y permanente. Justificado pues por la fe, dice Romanos 5.1. Tenemos paz para con Dios. Justificado pues por la fe en Cristo, ¿no? Tenemos paz para con Dios. Romanos 8, verso 1. No hay condenación para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Este hombre ha sido justificado porque se reconoció un pecador perdido, porque se reconoció indigno, confiando plenamente y solamente en la expiación de Dios, en lo que Dios podía hacer por él, en un sacrificio que Dios podía hacer a favor de él, en un sustituto que Dios tenía que sacrificar para él. No creyó en sí mismo. Y tal es así que, como vimos, pide por favor que se aplique a él, y en el instante que él pidió eso, recibió justicia. La justicia de Dios es aplicada al instante al publicano, como hoy es aplicada al instante a todo pecador que se arrepiente de su pecado y cree en el sacrificio de Cristo. La justicia retratada en el animal que se sacrificaba en el Antiguo Testamento apuntaba al sustituto con mayúscula podemos decir. Es el que se aplicó a este hombre, al publicano. Así es como es justificado un hombre pecador ante un Dios santo. En el tiempo
de la parábola. Obviamente antes de la cruz Jesús está contando la parábola. El sacrificio apuntaba al Cordero de Dios, que es Juan el Bautista dijo que quita el pecado del mundo. Por eso se hacían sacrificios de animales, pero ese animal apuntaba a Cristo. Cuando Cristo va a la cruz, muere en la cruz. Dice la Biblia que el velo se rasga de arriba abajo, mostrando que ya no hay que hacer más sacrificios. Los sacrificios que se habían hecho hasta ese momento apuntaban a Cristo. Era sombra de lo que iba a venir, Cristo, la realidad. Cuando Cristo muere en la cruz y resucita el tercer día, ya no hace falta sacrificios. Hay que confiar en Cristo Jesús. Y antes de la cruz de Cristo, los animales apuntaban al sacrificio de Cristo. No había que confiar en el animal, sino en lo que representaba ese animal. Cristo es el único que no pecó. Se hizo hombre, Dios hombre, no pecó, por eso calificó para ser el sustituto, un sustituto perfecto se necesitaba. El pecador, como el publicano, el pecador, como todo aquel que entiende que es un pecador, necesita un sustituto perfecto que pague la deuda, que pague el pecado que ha cometido y que lo lleva al infierno. Ese sustituto tiene que ser perfecto. Jesús es el sustituto perfecto. Dios se humanó. Cristo fue el único que guardó la ley de manera perfecta, no ofendió en ningún punto. Cristo es el único que podía tomar mi lugar y así lo hizo para propiciar, para apaciguar la ira de Dios, y que toda la ira que yo y que usted y que todo hombre merece recibir eternamente en el infierno fue absorbida por Jesús. Por eso la Biblia nos dice que Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Me gusta presentarlo como un paraguas que recibió toda la ira, y todo aquel que se arrepiente y cree amparado en ese paraguas que es Cristo. Él recibió lo que yo tenía que recibir, y yo no lo voy a recibir si me arrepiento y creo. Pero si no me arrepiento y creo en Jesús, estoy fuera de ese paraguas y la ira de Dios caerá sobre mí y me llevará al mismísimo infierno. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Es Cristo Jesús, no es por obras para que nadie se jacte. Para ser salvo usted debe entender que usted es un pecador que ha ofendido a Dios, y que ese mismo Dios al que usted ha ofendido, ese Dios santo, proveyó el sacrificio perfecto para castigar a su propio Hijo, a Jesús. Y cuando usted, arrepentido como el publicano, entendiendo que Dios es santo y que usted le ha ofendido y que usted no es digno de estar en su presencia, usted pide que el sacrificio de Cristo se aplique a su propia vida, que usted está arrepentido y que usted entiende que lo que Cristo hizo en la cruz, ese derramamiento de sangre, puede limpiar todos sus pecados, porque Él no quedó en la tumba, Él resucitó al tercer día. En ese mismo instante, cuando usted se arrepiente de sus pecados por haber ofendido a Dios y cree en la obra suficiente de Cristo, nada más que lo que Cristo hizo para salvarlo, en ese mismo instante usted recibe la justicia de Dios. Usted puede descender a su casa, como dice acá, justificado. El publicano descendió a su casa justificado no por lo que él había hecho, sino por lo que se hizo por él. Él no hizo nada. Él trajo todo su pecado a la presencia de Dios, los confesó, los reconoció. Eso es lo que se ve de manera implícita, y pidió justicia, pidió que Dios aplaque su ira, y Dios lo hizo y recibió la justicia. Él entendió que sus mejores obras estaban manchadas por el pecado. No ofreció nada, solo pidió y recibió por fe la justicia de otro aplicada a él. Eso fue lo que pasó. La pregunta es, ¿usted está confiando como este publicano solamente en el sacrificio que Dios hizo en la persona de Cristo para aplicárselo a usted? Usted, como este publicano, entiende que es indigno para estar en la presencia de Dios, que usted no puede hacer nada, que no hay nada bueno en usted para poder salvarse, que lo único que usted tiene es pecado y que su pecado lo condena, y que aún así, aunque usted y yo hemos ofendido al Dios santo, Dios ha mandado a su Hijo, que vino por su propia voluntad, a poner su vida por nosotros para recibir el castigo que usted y yo merecíamos, y que solamente
¿El sacrificio de Cristo puede justificarnos? ¿Usted cree solamente en eso? Entonces usted es justificado. Pero si usted está creyendo en la obra de Cristo más algo, usted no es justificado. Porque usted está creyendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente, que tiene que hacer algo más. Solamente en el sacrificio de Cristo este hombre entendió, espero que lo haya visto, entendió que no tenía nada para ofrecer, nada bueno. No podía estar en la presencia de Dios. Por favor, Dios, ten piedad de mí, sé propicio de mí. Haz un sacrificio y aplícalo a mi vida. Esa era la esperanza. Y Dios lo hizo en la persona de Cristo. Dios lo hizo en la persona de Cristo. ¿Estás confiando solo en Cristo para salvación? Por favor, si no es así, examina tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados que han ofendido a Dios, aún en el pecado de autojustificación, en el pecado de pensar que sos justificado, que sos salvo por hacer cosas buenas y pedirle perdón. Dios, estaba confiando en mí mismo, estaba confiando en lo que yo podía hacer. Ahora entiendo que es por lo que hizo Cristo, no por lo que hice yo. Te he ofendido con mis pecados. Cristo murió por todos mis pecados. Me arrepiento de corazón. Y creo en Jesucristo como único, suficiente Señor y Salvador de mi vida. Ahora, si usted ya es un cristiano, para los que ya somos cristianos, es verdad que un día nos encontramos como este hombre. Un día éramos como el fariseo, confiábamos en nosotros mismos. Y llegó el momento en que Dios nos humilló y llegamos a ser como este publicano. Bueno, nunca nos olvidemos de eso. Nunca nos olvidemos que creíamos que éramos justificados por nuestros propios méritos y que Dios nos justificó. Nunca nos olvidemos y pensemos en eso, porque eso nos va a mantener humilde. El apóstol Pablo nos dice en la Biblia, en Hechos 9, iba camino a Damasco con una actitud como este fariseo, creyendo en su propia justicia. Y se encontró con el Señor, con la santidad de nuestro Señor, y fue humillado y terminó derrotado en el piso, justificado como este publicano. Pero cuando nosotros seguimos leyendo la vida de Pablo, Pablo nunca olvidó eso y siempre vivió a la luz de esa gran verdad y esa realidad. Él siempre entendió que su salvación, como la salvación de todo creyente, fue por gracia y eso fue motivo de gratitud continua para él, motivo de impulso para vivir para la gloria de Dios. El amor de Cristo, dice Pablo, el amor de Cristo por mí me constriñe, me empuja a vivir para Él, entendiendo que si uno murió por mí, ahora yo muero para vivir por Él. Pablo llegó a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, motivado por esta realidad de que Él merecía el infierno, pero Dios le salvó. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo he sido crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, desde el día que fue salvo, día a día pensó y fue agradecido con esa gracia que él recibió. Y eso fue un motivo de gratitud, pero también un motivo de poder, podemos decir, porque cuando pensamos en la palabra de Dios y meditamos en lo que Dios hace por nosotros, somos movilizados a vivir para Él, a vivir para su gloria. Entonces, no se olvide el día en que Dios le salvó. No se olvide que usted merecía el infierno como yo. No se olvide que usted confiaba, de que usted era un idólatra, de que usted estaba desviado. No se olvide de que Dios le salvó por gracia y se ha motivado a vivir para su gloria. Pablo siguió pensando que él era el primero de los pecadores. Yo soy el primero de los pecadores, yo soy el más horrible, el primero de todos, y Dios me salvó a mí. Yo perseguía a la iglesia, yo perseguía al Señor Jesús. Usted y yo éramos iguales y Dios nos salvó por gracia. Hermano, eso debe motivarnos a ser agradecidos, a ser humildes y a tener misericordia también como nuestro Señor, que vio a estos hombres equivocados en el error y les contó esta parábola dolorosa que hirió su orgullo,
pero reveladora, para que entiendan que están camino al infierno, que el Señor nos dé misericordia y que nos ayude a hablar con las personas y a contarles de la realidad. No son justos, van camino al infierno, han ofendido a Dios. Que el Señor nos llene de gratitud, recordando cada día que nosotros estábamos camino al infierno, que podamos ser agradecidos e impulsados a vivir para su gloria. Que el Señor nos ayude. Y si no sos creyente, por favor, arrepiéntete, arreglas tus cuentas con Dios, por favor, te lo ruego. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por esta parábola tan sencilla, esta historia tan sencilla, pero tan reveladora, Señor, tan profunda, Señor, tan tremenda, que revela el corazón humano, Dios, que nos muestra que pensamos que somos buenos, que somos justos, cuando realmente somos profundamente pecadores, Dios. Gracias por mostrarnos nuestra condición, gracias por mostrarnos un poco más de tu santidad, Dios. Ayúdanos a vivir a la luz de tu santidad y que el pecado que todavía está en nosotros, Dios, ese pecado que tenemos, con el que luchamos cada día, Dios, que lo podamos odiar cada día más, que tú nos santifiques, que podamos vivir en gratitud, Dios, con humildad, porque no merecíamos ser salvos y nos salvaste, que podamos vivir para tu gloria, Dios, buscando al perdido, teniendo compasión aún de los orgullosos, porque un día nosotros estábamos ahí y aún luchamos con nuestro orgullo. Oh Dios, queremos vivir agradeciendo, queremos vivir con misericordia y queremos vivir recordando, Dios, la salvación preciosa que un día nos diste, la justificación, disfrutando, Dios, el saber que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero predicando este mensaje glorioso, el Evangelio, Dios, lo que tú viniste a hacer. Te fuiste al cielo y dejaste la iglesia, de la cual nosotros somos parte, para que lo anunciemos. Señor, que las cosas de este mundo no nos distraigan, Dios. Ayúdanos a entender para qué estamos y qué es lo que tenemos que hacer. Por favor, usa tu palabra en cada corazón que escucha este mensaje. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.